Pablo llega al punto que pretendía abordar a través de todo el proceso de su conversación con los efesios hasta este momento. Habló de los reunidos en Cristo, una comunidad centrada en el Señor, porque Dios, en su administración universal, decidió reunir en Cristo todas las cosas. Después habló sobre la comunidad de los herederos, luego de los sellados con el Espíritu Santo. A continuación, sobre la comunidad de creyentes, y ahora el apóstol está listo para hablar de la iglesia. Así comienza el programa Lecciones que Transforman. Sean todos bienvenidos. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es bueno y su misericordia dura para siempre, y también por reunirnos una vez más aquí en el programa Lecciones que Transforman. Hoy es jueves 13 de julio y el título del tema que estudiaremos es Jesús, todas las cosas y su iglesia. Luego de explorar en palabras gloriosas para describir la ascensión y exaltación de Jesús en los versículos 20 y 21 de Efesios capítulo 1, ahora el apóstol presenta uno de los pensamientos más vívidos, expresivos y osados del Nuevo Testamento en los versículos 22 y 23. Les invito a leer estos versículos. Por favor, abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Leamos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo anteriormente mencionó la autoridad de Cristo sobre los poderes existentes y mencionó las clases de autoridades referidas. Él dijo en el versículo 21 que la autoridad de Cristo está sobre todo principado y autoridad, por poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, siguiendo el paralelo de la autoridad, Dios lo da por cabeza de todas las cosas. Después de que el Dios Padre instala al Dios Hijo, es decir, a Cristo como autoridad suprema sobre el mundo social y sobre el mundo natural, con todos los poderes operativos y con todos los poderes autoritativos, ahora lo entrega a la Iglesia como su cabeza y define que ella es el cuerpo de Cristo. Amigos, aquí está el punto culminante de la epístola. Su tema es la Iglesia, la relación de ella con Cristo, los poderes de Cristo sobre la iglesia, la vinculación que ella guarda con esos poderes. Hermanos, la metáfora del cuerpo es rica en su contenido acerca de la estrecha relación entre Cristo y la iglesia. La relación íntima y vital que existe entre el cuerpo y la cabeza es ilustrativa de la relación que debe existir entre la iglesia y Cristo. Así como todo el control operacional del cuerpo descansa en la cabeza, de la misma forma, la vida, la misión y el propósito de la iglesia descansan en Cristo. Sin Cristo no hay iglesia. Él es su conductor y hacedor y Él es el único que cumplirá todas las promesas de Dios para ella. Sin embargo, aquí hay un punto importante a tomar en cuenta. Ponga mucha atención. Al enfatizar la estrecha relación que debe existir entre Cristo y la Iglesia, debemos estar alertas de no cometer el grave error de igualar a la Iglesia con Cristo o considerar a la Iglesia como la extensión de la encarnación de Cristo. No, amigos. Cristo siempre debe ser la cabeza de la Iglesia, su soberano, Señor y Salvador. La Iglesia siempre debe permanecer como su cuerpo, suya para comandar, suya para cumplir su voluntad y también su propósito. Cristo es la cabeza de la iglesia, no hay otra.
Cristo es la autoridad sobre la iglesia, no hay otra. Mientras la iglesia se presenta como una entidad colectiva en la metáfora del cuerpo, ningún individuo puede pretender ser su único propietario o el representante de ese cuerpo, sino solo Cristo. No hay tal cosa como que un ser humano se haga llamar vicario de Cristo en esta tierra y se dé a conocer como cabeza de la iglesia. Eso no existe en la Biblia. Ningún ser humano pecador puede ser el vicario de Cristo en esta tierra, amigos. Solo Dios mismo, el Espíritu Santo y Cristo la cabeza de su iglesia. Esto es importante entender, queridos amigos. Si algún líder religioso, no importa de qué denominación religiosa sea, se hace llamar el vicario de Cristo o representante de Cristo en este mundo y además se cree cabeza de la iglesia, ese líder está cometiendo un error capital y está cayendo en una gran mentira. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia, nadie más. No un pastor, un sacerdote o cualquier otro líder. No. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Es por esto, amigo, es importante entonces obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del ser humano ni ser regida por el ser humano. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros seres humanos deben creer y hacer. Dios no está de acuerdo con esta pretensión. A continuación quiero compartir con ustedes algunas verdades sobre la iglesia que parecen claras en esta primera referencia a ella como cuerpo de Cristo. Estas verdades van a servir como fundamento para las otras que vendrán después. Ponga mucha atención una vez más, por favor. La primera verdad sobre la iglesia es que ella está corporativamente organizada. La imagen del cuerpo en sí comunica el concepto de una organización corporativa. Es por demás evidente, amigos, que el cuerpo es un conjunto de órganos y de otras partes constitutivas, todas ellas perfectamente estructuradas en su organización y debidamente coordinadas en sus funciones. No existen discrepancias en la organización del cuerpo. El ojo no se pelea con la mano, ni la boca con el pie, y así sucesivamente. Y si lo haría, el cuerpo se enfermaría y moriría. Así también debe suceder con la iglesia. Todo debe estar debidamente organizado en sus funciones. Si no pasa eso, la iglesia se enferma y hasta puede morir. Así que todo comienza con la realidad de su organización. Más adelante Pablo explicará sus detalles. La segunda verdad que el apóstol Pablo enseña acerca de la iglesia es que la iglesia es una sola. Pablo menciona 4 marcas distintivas de la iglesia. Sí, 4. La primera marca distintiva es que la iglesia es una. Es por eso que el apóstol Pablo usa la frase un solo cuerpo en Efesios capítulo 4, versículo 4. Amigos, Dios tiene una iglesia en esta tierra, no varias iglesias, solo una, como un todo compacto integrado. Y no solo Pablo enseña esta verdad, sino toda la Biblia. En este mundo solo hay 2 iglesias, la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás, ninguna más. La segunda marca distintiva de la iglesia es que es apostólica y profética. Es por eso que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La tercera marca distintiva de la iglesia es que fue santificada por Cristo. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y la cuarta marca distintiva que el apóstol Pablo enseña acerca de la iglesia es que ella es universal. Es por eso que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amigos, básicamente, estas son las 4 marcas distintivas de la iglesia que el apóstol Pablo menciona en Efesios. Pero continuemos analizando las 4 verdades acerca de la iglesia. La cuarta verdad que Pablo habla acerca de la iglesia es que la iglesia está bajo la autoridad
de Cristo en forma directa y única. Amigos, Cristo es la cabeza, no responde a otras autoridades como subordinada a ellas. La Iglesia no es congregacionalista, ni nacional, ni está unida al Estado. Tampoco es superior al Estado para que éste se encuentre subordinado a ella. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 6, que las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Iglesia y Estado, dos siervos de Dios, tienen sus funciones específicas por las cuales cada una de ellas dará cuenta a Dios en forma independiente. La autoridad de la Iglesia es Cristo. Los dirigentes humanos solo cumplen esa tarea por delegación. No pueden crear sistemas, ni establecer políticas, ni producir estructuras, ni definir prácticas, ni fundar órdenes ministeriales, ni adoptar nuevas doctrinas por sí mismos. Toda su administración debe armonizar con la administración de Cristo y deben ejecutarla de manera en que Él lo ha definido en la Sagrada Escritura. Cristo, cabeza de la Iglesia, es su autoridad suprema, absoluta, única y final. Lea conmigo, por favor, Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Fíjense lo que dice. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Pablo da un ejemplo con el cual muestra la fidelidad extrema a la administración de Dios que tuvieron los administradores de la iglesia. Se vale de su propia ordenación al ministerio. Fue ordenado por los dirigentes de la iglesia en Antioquía, según cuenta Lucas, bajo la dirección del Espíritu Santo. Sí, así lo cuenta Lucas en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Vamos a leer. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado». Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Pablo mismo, en un lenguaje más general, detalla cómo procedieron esos dirigentes de la iglesia en Antioquía. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Pablo fue ordenado o hecho ministro según la administración de Dios, amigos. Aunque su ordenación fue ejecutada por administradores humanos, no actuaron ellos según su propio modo de decidir y administrar. Lo hicieron bajo decisión del Espíritu Santo y en armonía con la administración de Dios. Y Dios, en su administración, otorgó todos los poderes a Cristo y lo designó como cabeza, autoridad suprema de la Iglesia. La quinta verdad que Pablo comparte en cuanto a la Iglesia es que la Iglesia tiene que entenderse en forma cristológica. Por el hecho mismo de ser la Iglesia el cuerpo de Cristo, hay que entenderla desde Cristo, esto es, cristológicamente. Por supuesto, la imagen del cuerpo no se puede entender literalmente. La Iglesia no posee características personales de Cristo, como si fuera una extensión de su propia encarnación, después de la cruz. No es el cuerpo místico de Cristo, no hay ningún sentido místico en la figura del cuerpo. Lo que realmente destaca esta figura no es ningún vínculo con la encarnación de Cristo, sino la dependencia y la subordinación de la Iglesia a Cristo.
La Iglesia no tiene en sí misma ninguna autonomía para decidir nada independientemente, separada de Cristo o sin Él. Por el contrario, su relación de subordinación a Cristo es tan intensa y su ser en Él tan vital que sin Él no es. Basado en este concepto, Pablo inmediatamente después de decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, sin alterar el flujo de su pensamiento, explicándolo, la define como su plenitud. Lea conmigo, por favor, una vez más Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este versículo, el apóstol dice que la Iglesia, cuerpo de Cristo, es su plenitud, no en el sentido de ser un complemento de Cristo, como que sin la Iglesia Cristo no estuviese pleno. A la plenitud de Cristo no le falta nada. Él es la plenitud de Dios, por lo tanto, ¿cómo podría la Iglesia agregarle algo que le faltara? Pablo, exponiendo la misma verdad sobre la plenitud, declara a los colosenses dos cosas. Primero, en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En este versículo, hermanos, Pablo dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad y por eso la transmite a la iglesia. Y Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 20 nos dice en qué consiste la plenitud que Cristo transmite a la iglesia. Vamos a leer, por favor, Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 20. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Pablo dice que la plenitud de Cristo, presente en la iglesia, con la cual todos los creyentes se complementan en él, es la reconciliación con Dios realizada por Dios mismo mediante la sangre de Cristo en la cruz. En la obra total de Cristo estuvo siempre presente la plenitud de la deidad, particularmente en la cruz, donde Dios mostró en forma plena todo su amor por los pecadores. Un amor redentor en una muerte vicaria de expiación total, plenitud de Cristo, plenitud de Dios, plenitud de redención, plenitud de amor. Leamos juntos ahora Efesios capítulo 3 versículos 17 al 21 y pongamos mucha atención mientras leemos Efesios capítulo 3 versículos 17 al 21, por favor. Para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. La plenitud del amor de Dios y la plenitud del amor de Cristo llenan a la iglesia y colman la vida de cada creyente a fin de que todos comprendan todas las dimensiones del amor, el exceso más sublime de todos los excesos y la abundancia más abundante de todas las abundancias, para que nada falte en la iglesia como conocimiento experimental de la relación y de la vida eterna. Entonces, en vista de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cuál es nuestra relación con Cristo como miembros de ella? ¿Cuál es nuestro papel como pastores, maestros, ancianos, diáconos, padres e hijos? ¿En dónde estamos en referencia a Cristo en la adoración y en el trabajo, en el estudio y en nuestro tiempo libre, en la amistad y en la mayordomía?
Ser parte del cuerpo de Cristo, amigos, es un alto privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y hablando sobre este tema, me viene a la mente una vieja historia que escuché cuando era niño de parte de nuestro querido y cariñoso pastor. Aclaro que solo es una historia ficticia, pero tiene que ver con nosotros como el cuerpo de Cristo. Mire, el pastor dijo que cuando Jesús ascendió al cielo, fue bienvenido por las huestes de ángeles gozosos en un coro de victoria. Mientras el coro cósmico ascendía triunfal, una voz grande anunció a todas las huestes celestiales: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Entonces, el ángel Gabriel notó la marca de los clavos en las manos de Jesús y con un asombro absoluto Gabriel exclamó: «Señor, debes haber sufrido mucho para ganar esta victoria y redimir a la raza pecadora». Jesús respondió: «Sí, mucho. Es que no había otra manera de demostrar cuánto el Padre y yo amamos a los seres humanos, perdidos. Pero ¿todas las personas saben cuánto los amas? ¿Saben que han sido salvados gratuitamente por la sangre que has derramado?», preguntó Gabriel. «No todos», dijo Jesús. «En este momento solo unos pocos en Jerusalén lo saben. Pero ¿cómo llegará a saber el mundo entero de tu amor y tu gracia? ¿Cuándo? ¿Qué has hecho para ello?», dijo Gabriel. «Bien», dijo Jesús, «he dejado esa tarea a unas pocas personas, Pedro, Santiago, Juan y unos pocos más. Ellos llevarán las buenas nuevas de salvación a los demás. Ellos dirán a otros, y así hasta que todos hayan oído que Dios ama y salva». Pero ¿qué pasaría si Pedro, Santiago y Juan renunciarían a la tarea y regresaran a sus redes? ¿O si los otros que los siguen se olvidan? ¿Tienes otro plan, por si acaso?, dijo Gabriel. «No», dijo Jesús, «no tengo otro plan. Les dije que dependo de ellos porque ellos son mi cuerpo». Amigos, como ya les mencioné, esta es solo una historia ficticia, pero el punto es poderoso. Jesús no tiene otras manos excepto las nuestras. Jesús no tiene otra voz excepto la nuestra, ni otros pies excepto los nuestros para hacer su trabajo, para cantar sus alabanzas, para caminar su camino. Él está contando con la iglesia, su cuerpo, para hacer su tarea. Por lo tanto, usted y yo, que pertenecemos a la iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Por eso yo les dije que ser parte de la iglesia es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Privilegio porque formamos parte de Jesús, formamos parte de la familia que llegará a ser salva, que vivirá en la tierra nueva por la eternidad con Cristo. Pero responsabilidad, porque mientras todavía no llegue ese momento en que Cristo venga por segunda vez, hay muchas cosas que cumplir, muchas funciones que realizar. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan oír de la palabra de Dios. ¿Y quién les predicará? Sino nosotros, que hemos quedado aquí para cumplir la misión de llevarles la palabra de Dios. Hay muchas personas que están sufriendo. ¿Quién los abrazará, secará sus lágrimas si nosotros no lo hacemos? Jesús quiere que nosotros cumplamos nuestra misión cabalmente, yendo de hogar en hogar, de ciudad en ciudad, empezando por nuestro hogar, supliendo necesidades. Cristo murió por todo el mundo y todo el mundo necesita recibir el amor de Jesús, el amor de Dios. Por eso, hermano, hermana, yo le invito a usted a involucrarse en la misión. Yo le invito a usted a relacionarse con los demás miembros de su iglesia. Aquí no estamos ya con el tiempo de estar discutiendo, peleando, criticándonos, no. Dios quiere una iglesia unida, unida en Cristo, a través de su palabra, a través de su espíritu.
Y todos llegaremos a esa unidad que Dios sueña cuando todos estudiemos la Biblia, oremos, pero también compartamos ese estudio y esa oración con los demás. Si no, todo quedará en teoría, todo quedará en apariencia, y eso es lo que Dios no quiere. Por eso yo le invito a usted que pueda ponerse a trabajar en la obra misionera. Dedique un tiempo especial para eso. Sí, lo puede hacer como yo lo estoy haciendo. Si tiene la capacidad de hacerlo, si Dios le ha dado la capacidad y el don de grabar videos, de transmitir algún mensaje, hágalo, aproveche la tecnología para eso. Y si no, tome su Biblia, abra su puerta y salga. Salga. Si todos ya en casa conocen de Dios, aman a Jesús, entonces salga al vecino que está al costado, que necesita amor, que necesita consuelo, que necesita que suplamos sus necesidades. Llevemos un víver o un kilo de arroz, azúcar, leche. Suplamos esas necesidades físicas primero. Luego escuchemos, ellos tienen mucho que decirnos, mucho que contarnos. Y después, digámosles, hay un camino para ustedes de bendición, hay un camino de salvación que yo vengo a compartirles. Eso va a tardar, eso no es de un día para otro. A veces tienen que pasar semanas, meses, años para llegar a ese punto. Pero primero prediquemos con nuestra vida, con nuestro testimonio. En la iglesia, dentro de la iglesia, usemos nuestros dones. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta predicar, predica. Si te gusta sonreír y abrazar, ponte en la puerta para dar la bienvenida a las personas que llegan. Si te gustan los niños, anda a las clases de los niños para emplear tus dones allí. Sí, hay tantas cosas que hacer dentro de la iglesia. Y yo quiero decirte otra cosa más. Mira, la iglesia, el cuerpo de Cristo no es perfecta. No es perfecto. El cuerpo de Cristo, amigos, por el hecho de estar conformado por pecadores perdonados, tiene muchos errores. Sí, hay muchas personas dentro de la iglesia que cometen muchos errores. La iglesia es pura y santa, claro, porque Cristo murió en la cruz para santificarla, dice Efesios, ¿no? Pero dentro de la iglesia hay miembros que luchan, como yo, por ejemplo, como usted, que luchamos por llegar a ser semejantes a Jesús diariamente. Por eso te digo, dentro de la iglesia no hay gente perfecta. No vayas a la iglesia esperando mirar personas ejemplares. No, no. No. Si tú vivirías conmigo, si tú asistirías a la iglesia donde yo voy, tú te darías cuenta de mis defectos. Así como yo también me daría cuenta de tus defectos. Pero eso no significa que yo no sea parte del cuerpo de Cristo. Sí, porque yo estoy avanzando, confiando en la santidad de Cristo, en el carácter de Jesús, que va puliendo también y plasmando ese carácter y esa pureza en mi vida. Y amigos, la Biblia a eso llama el proceso de la santificación. Y la santificación dura toda la vida. Así es, amigos. La justificación, es decir, ser perdonados, es al instante. Confiesa tu pecado y automáticamente, si crees en Jesús, el Señor perdona todo. Pero luego viene el proceso de santificación. Amigos, eso es diariamente. Pablo dice de gloria en gloria. De gloria en gloria. Por eso, amigos, amemos a la iglesia. Amemos. Nunca te atrevas a retirarte de la iglesia porque ves a un pastor, a un líder o a un hermano allí de tu costado que está portándose mal. Y digas, no, esta iglesia no es
no es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Sí, amigos, con todos sus defectos, con todos sus problemas, es el cuerpo de Cristo y el Señor se entregó por ella para santificarla, y esa santificación dura toda la vida hasta que Cristo venga. Por eso, por favor, no te vayas. Si alguien te trató mal, no te saludó, o tal vez te sentiste despreciada o despreciado, por eso tampoco te vayas. No, amigo, no te vayas por eso. Sí, si tú tienes que irte de una iglesia, vete si en caso no están enseñando la palabra de Dios. Si no están enseñando la verdad, ese lugar no es el lugar para ti. Busca una iglesia donde se enseña la Biblia como debe ser. ¿Ya? Aunque de repente los que predican no están viviendo. Eso también es otro problema dentro de la iglesia. Hay muchos que a veces predicamos y no vivimos, pero eso no hace que la verdad no sea verdad. No tiene nada que ver. Simplemente que ese predicador no está usando correctamente su testimonio. Pero si se está enseñando la verdad, hay que continuar ahí, en ese camino hay que seguir. ¿Está bien? Muy bien, amigo. Entonces vamos a responder las dos preguntas que aparecen en la lección. Rápidamente. La primera pregunta dice: ¿qué beneficios ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono cósmico y su gobierno sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra? Efesios capítulo 1 dice que leamos versículos 22 y 23. Y leo: y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que llena todas las cosas en todos. La pregunta entonces es: ¿qué beneficios ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono? Dos beneficios básicos, amigos. Primero, tiene garantizada la victoria sobre los poderes del mal. Y segundo, sus oraciones serán respondidas, así como Pablo ora aquí, ¿sí? Desde todo el capítulo 1 es una oración, ¿no? En dos partes, ya hemos visto, la semana pasada estudiamos la primera parte y ahora la segunda. Así como Pablo ora creyendo que Dios va a responder esa oración, así también, porque Cristo fue exaltado y está vivo en el santuario, en este momento, intercediendo por nosotros, creemos que las oraciones del pueblo de Dios, de la iglesia, serán escuchadas. Así es. Entonces, tiene garantizada la victoria sobre los poderes del mal. ¿Por qué? Porque Cristo está por sobre todos los poderes. Por sobre todo. No hay otro poder encima de Él. No hay. Por lo tanto, siéntete tranquilo, tranquila, porque Satanás no te va a vencer. No vencerá a la iglesia. No, jamás. No importa qué problemas haya, la iglesia no caerá, porque Cristo tiene el poder sobre ella. Él es su defensor, Él es su comandante, de tu vida también y de tu familia. No tengas miedo. Por favor, no tengas miedo. Ninguna hechicería, ninguna brujería que hagan contra ti, ninguna maldición que te manden las personas terrenales, no tengas miedo, porque Cristo está contigo y Cristo va a defenderte, te va a proteger, va a ser tu escudo, tu pronto auxilio en cualquier situación complicada, en cualquier tribulación. ¿Está bien? Satanás es un ser derrotado, Cristo es el triunfante y victorioso. Amén. Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el poder de la oración? Es decir, no solo las oraciones contestadas, sino la oración en general, y cómo nos acerca la oración a Dios y al poder que nos ofrece Jesús. Yo te comparto 3 respuestas a estas preguntas. La oración ha elevado mi vida al trono de la gracia de Cristo. Sí, amigos, cuando oramos, no es que bajamos el cielo a nosotros, no, nosotros somos llevados por la fe, ¿sí? Simbólicamente, por la fe
hacia el trono de la gracia. Cuando oramos, o sea, estamos en la presencia de Dios, frente a su trono. ¡Qué maravilla! Segundo, la oración ha transformado positivamente muchas cosas en mi vida. Aunque yo no soy perfecto y no lo seré, creo yo, hasta que sea la realización de la transformación cuando Cristo venga, pero hay muchas cosas que el Señor ha ido sacando de malo, sacando de mi vida y poniendo cosas buenas, ¿sí? Todavía me falta, yo tengo muchos errores, pero el Señor va puliendo poco a poco, mi carácter, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de tratar, todo eso el Señor va puliendo porque yo practico la oración. Porque cuando yo oro le estoy diciendo al Señor, entra en mi vida, te doy permiso para que tú transformes mi ser. Y en tercer lugar, la oración me ha ayudado a desarrollar una relación más cercana con Dios. Amigos, alguien dijo que la oración es abrir tu corazón a Dios como un amigo. Y es verdad. Cuando uno ora, siente que está hablando con un amigo. Cuando oramos, hablamos con Dios, con el Señor del universo, pero también con un amigo que nos da confianza. No para abusar de esa confianza, sino para abrir nuestro corazón, sin ningún miedo, sin ningún temor. Sí, eso es. Por lo tanto, la oración es una bendición. Por eso Pablo practicaba mucho la oración. Por eso con toda confianza él abría su corazón y mire, todo este capítulo 1 es una oración a Dios, ¿no? Primero a Él agradeciéndole por todo lo que hizo y luego orando por su iglesia para que Dios haga el milagro. Esa debe ser nuestra actitud también en nuestra vida, amigos. En eso debe consistir nuestra vida cristiana. Muy bien, vamos a orar entonces para cerrar este estudio y gracias una vez más por haberte quedado hasta aquí. No te vayas, ora conmigo. Querido Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos que la exaltación de Cristo, la coronación de Él después de su resurrección y ascensión, dan la seguridad de que la iglesia puede avanzar sin miedo, sin temor, porque Cristo está por sobre toda autoridad, por sobre todo poder, en esta tierra y en el cielo, y Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza de este cuerpo. Y qué privilegio, Señor, que nosotros pertenezcamos a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es un privilegio inmerecido que tú nos brindas, pero tenemos una gran responsabilidad también que cumplir mientras Jesús nos regresa. Es que vayamos y también seamos las manos de Cristo, la boca de Cristo, que seamos los brazos de Jesús, los pies de Jesús. Queremos, Señor, cumplir nuestro deber, nuestra función. Gracias, gracias una vez más por Jesús. Amén. Muy bien, amigos, queridos, gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga y sigamos estudiando la palabra de Dios juntos. Comparte este video, suscríbete si no estás suscrito, sigue la página de Facebook o de YouTube, estamos en ambas plataformas. Y recuerda que el Señor está contigo, tú estás con Él. Sigue manteniéndote en comunión con Él. Un fuerte abrazo, nos vemos en la siguiente edición.